Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles de la octava de Pascua, miércoles 23 de abril del 2025. Muy bien, vamos a nuestro misal popular. Y ya tenemos en pantalla. Muy bien. Bueno, recordemos entonces que esta semana, que se llama octava de Pascua, eh, tiene como temática la resurrección, ¿no? Y la lectura de los Hechos de los Apóstoles en esta primera semana, en las primeras lecturas. Bueno, y tendremos temáticas diferentes durante las 7 semanas siguientes, que van hasta Pentecostés. Bueno, vamos a la primera lectura y tenemos la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Nos dice San Lucas: en aquellos días, Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora de nona, que serían las 3 de la tarde, ¿no? Cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento, solían colocarlo todos los días en la puerta del templo, llamada la Hermosa. Esta era la puerta principal, digamos, ¿no? Que estaba del lado eh, de oriente del templo, la que daba acceso, para que pidiera limosna a los que entraban. Bueno, entonces es un eh, lisiado de nacimiento, ¿no? Y obviamente podemos entender la gravedad, ¿no? de su padecimiento, que no había podido caminar. Y lo traían a cuestas, lo transportaban, ¿no? Bueno, al ver a entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. ¿Sí? La primera eh, orden o comando o imperativo, ¿no? Que hace Pedro eh, a un inválido, a una persona inválida de nacimiento. Y le dice: levántate y anda, en nombre de Jesucristo. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos, se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su propio pie, dando brincos y alabando a Dios. Podríamos imaginar, notar sería la alegría, ¿no? El gozo de esta persona que no había tenido, no sabía qué era caminar, de nacimiento inválido. Y a la orden de Pedro y en nombre de Jesucristo lo pone a andar. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo,
Quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. O sea, era un caso normal, ¿no? Natural. ¿Cuántos años la gente pasaba por la puerta y veía a este personaje, ¿no? Sentado o acostado por su invalidez y pidiendo limosna? Y al verlo eh, andando y brincando, como dice, ¿no? Pues quedaron estupefactos, dice. Ese es el término, ante lo que había sucedido. Muy bien, vamos al Salmo responsorial, el Salmo 104, cuyo responso es: que se alegren los que buscan al Señor. Muy bien, veamos qué nos dice el salmista. Podemos darnos cuenta desde el principio que es un salmo de acción de gracias, de alabanza a Dios. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos, cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas. Gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen continuamente su rostro. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Bueno, entonces está la confianza, acción de gracias, alabanza y confianza en la fidelidad, ¿no? Del Señor, que cumple su palabra, ¿no? Y sus promesas, su alianza sellada con Abraham y con juramento, ¿no? Hecho a Isaac. Siempre cumple sus promesas, ¿no? No se desentiende, a pesar de que el pueblo, el primer pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Israel, hizo prácticamente todo mal, ¿no? Cometió las grandes infidelidades con Dios. Sin embargo, Él va a cumplir la alianza con un resto de Israel, ¿no? ¿Sí? Ese resto de Israel que regresa del exilio. Y es precisamente lo más probable, ¿no? Aquí podríamos especular, pero fueron los que esperaban al Mesías y lo acogieron, que son la gente pobre, los desposeídos, los eh, que no tenían nada, ¿no? Pero tenían la esperanza del Mesías. Bueno, y tenemos ya el Evangelio. En esta oportunidad tenemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Muy bien, este Evangelio principalmente es también bastante conocido, ¿no? Eh, porque ya empieza la primera manifestación, ¿no? del Señor Jesús, después de resucitado. El mismo día de la resurrección, vamos a ver, dice entonces San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Bueno, una observación a la distancia, ¿no? 60 estadios equivaldrían a 12 kilómetros. Esa sería
la conversión, ¿no? Eh, aproximada. Entonces ellos viajaban o caminaban a su lugar posiblemente de origen, ¿no? Bueno, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Hay que recordar que Jesús resucitado está glorificado, pero esa gloria está oculta, ¿no? En una humanidad corriente y posiblemente no en el espacio y tiempo como nosotros, ¿no? Porque ya está glorificado. Y también pues puede eh, mm, aparecerse, ¿no? Desaparecer y asumir formas diferentes, ¿no? En este caso, no aparece como Jesús, posiblemente como alguien más, ¿no? ¿Sí? Está velada la fisonomía del Señor. Bueno, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo, ¿no? No necesariamente porque no eran capaces, sino porque él no se daba a conocer. Había un propósito aquí, ¿no? Él les dijo, ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué? Ellos le contestaron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían hecho las mujeres, pero a él no lo vieron. Bueno, entonces ellos se imaginan que es un extranjero porque les pregunta, ¿no? Y seguramente no ha conocido qué ha pasado. Sí, pero sabemos que es Jesucristo. Entonces él les dijo, qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Bueno, aquí hay una parte importante que puede pasar desapercibida, ¿no? El Señor Jesús está interpretando la escritura. Él es el autor de la escritura, ¿no? Dios mismo. Pero aquí está interpretando y les está explicando, haciéndoles ver, ¿no? A ellos lo que tenía que suceder, ¿sí? Y por eso, comenzando por Moisés, recuerden que son 12 kilómetros, ¿no? Entonces, pudo haberles explicado prácticamente todas las profecías que señalaban, ¿no? Al Mesías y también lo que concierne a su resurrección. Por eso dice, y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, que tomó todos los profetas. Les explicó lo que se refería a él, o sea, al Mesías, ¿no? En todas las escrituras. A él todavía no lo identificaban como el Señor Jesús. Bueno, podríamos decir que esta parte es una liturgia,
porque está explicando, es como él les está leyendo, les está trayendo a la memoria, ¿no? Lo que dijeron los profetas. Prácticamente es una lectura. Pero además lo predica. Tenemos una especie de liturgia de la palabra aquí, ¿sí? Nada menos ni nada más que el autor de la escritura está trayendo a su memoria los profetas y explicándoles, ¿no? Bueno, llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Bueno, aquí está, ¿no? Desapareció. O sea, él, pues, obviamente glorificado, puede eh, desaparecer o aparecer y en diferentes formas, ¿no? Pero lo importante aquí es que podríamos aventurarnos a decir que él está celebrando la liturgia de la Eucaristía aquí. Pronunció la bendición, tomó el pan primero, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Son los 4 verbos con los que él en la última cena eh, instaura, ¿no? Instituye la Eucaristía. Entonces, inicialmente la liturgia de la palabra y ahora la liturgia de la Eucaristía. Lo hace él, ¿no? Y en ese momento ellos lo reconocen, ¿no? Se dio a conocer, digámoslo, pero desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? ¿No? Les leía trayéndoles a la memoria las escrituras, los profetas, los salmos, y les explicaba, ¿no? Y ellos dicen, no ardía nuestro corazón, porque era el mismo autor de la escritura, ¿no? Que les está interpretando y explicando lo que dijeron los profetas sobre el Mesías. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón, Simón Pedro, ¿no? Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Ya caía la tarde, dice, ¿no? Pero ellos se devolvieron otros 12 kilómetros, ¿no? No pudieron dejar de compartir esta experiencia con el Señor resucitado. Y entonces encontraron que ya ellos empezaban a creer porque se le había aparecido a Pedro. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.